El mundo en la mira de Carlos Rajo, a quien saludo con mucho gusto hasta allá, hasta la Unión Americana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, primo? Estoy muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros como todos los fines de semana. Carlos, ¿cuál es el saldo de esta semana después, los primeros 7 días de Donald Trump en la Casa Blanca, concentrados sí mucho en México, pero también con varios otros frentes en lo internacional y sobre todo al interior de los Estados Unidos, al interior de la burocracia norteamericana, enfrentado con los medios de comunicación? ¿Cómo evaluarías tú estos primeros 7 días? Es grave, primo, es grave. No sé, no tengo que te dijera la imaginación de escritor para poder plantearlo en un par de frases lo que ha pasado esta semana, ¿no? Es grave, así, y gravísimo, con todo el respeto para México, y yo entiendo que para México es casi una crisis existencial esto que está pasando. Es muchísimo más grave para Estados Unidos, ¿no? Es decir, es no solo la relación, en este caso comenzando, no quiero contradecirme, comenzando con minar la relación bilateral con uno de los socios estratégicos de Estados Unidos, y digo estratégico no únicamente en la cuestión comercial, ¿no? Se tiende a olvidar en todo este debate que te dijera el rol que juega México, aún si se quiere por default, y me explico, en el sentido de que lo último que quiere Estados Unidos, al menos ese había sido el consenso de las élites estadounidenses, es un México inestable. Un México inestable es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces digo, comenzando por dinamitar o minar esa relación con México, que no tiene desde ningún punto de vista ningún sentido lógico eso. Pero además de eso tenés que estás minando la cuestión, ya que estamos hablando de un país extranjero, todo el sistema internacional, desde la Segunda Guerra Mundial ha existido un sistema en el cual, bien o mal, ha sido regido por Estados Unidos, bien o mal, ha beneficiado eso a Estados Unidos y de alguna manera la estabilidad internacional. Todo eso se está dinamitando, es decir, Estados Unidos está diciendo, ya no quiero formar parte de ese sistema internacional, ya no quiero estar ahí como Estados Unidos, de alguna manera el policía del mundo, bien o mal esa frase, pero que mantenía de alguna manera la estabilidad internacional. Se está alejando en Estados Unidos, viendo únicamente hacia lo interno, que como te repito, es darse un balazo en el pie, porque te ha beneficiado, digo, desde el punto de vista estadounidense. Y a nivel interno, tenés situaciones como una de tantas nada más, el hecho que ha metido ya el temor, la incertidumbre, el terror, si se quiere, entre millones de gente, las comunidades inmigrantes, que no saben realmente hasta dónde va a llegar esta política punitiva, ahorita solamente escrita en estas famosas órdenes ejecutivas contra los inmigrantes, que los van a deportar contra la ciudad de Santuario. En fin, sería largo enumerarte todo lo que ha pasado en apenas una semana, una cuestión inusual, nunca se había dado en la historia de Estados Unidos, un presidente que no solo genere todo este tipo de acciones ejecutivas, que muchas de ellas, que te dijera, van contra la misma ley, contra la Constitución. Por ejemplo, el hecho ayer, lo último que pasó, de poner esta prohibición de que vengan gente de ciertos países musulmanes. De países musulmanes, totalmente, ¿no? ¿Perdón? Sí, el vetar la posibilidad de que lleguen refugiados de países musulmanes es una escalada pues enloquecida, ¿no? Parece fuera de toda lógica, Carlos. Es fuera de toda lógica, fuera de todo sentido de proceso político, y al final de cuentas se olvida, primo, se olvida dentro de todo esto que la mayoría de la población de este país votó en contra de este presidente, de todas esas políticas. Entonces, no es que se cuestione la legitimidad de la elección, al final de cuentas, bien o mal, dada lo extraño del famoso colegio electoral, el tipo gana, pero no podés actuar, legislar como que tenés la legitimidad de la mayoría de la población. Legalmente ganaste la elección, pero no tenés la legitimidad para cambiar el mundo, para cambiar el sistema internacional, para dinamitar la relación con uno de tus principales socios comerciales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como te digo, resumiendo, es grave lo que está pasando, y a nivel interno no se ve una
una oposición, los demócratas no saben cómo responder, hay tantos golpes que se dan que nos responden a una cosa y una hora después ya hay otra cosa peor, y al final de cuentas ha tenido razón uno de los asesores de ultra derecha, incluso se le acusa de ser racista, el señor Bannon, Steve Bannon, que dijo que Steve Bannon, que la prensa es la oposición, y de alguna manera por default la prensa se ha convertido en la oposición porque es la única que con puntos sobre las sillas está cada día diciendo estas son mentiras, esto no es correcto. Un detalle de pie de nota si querés, pero importante, esta semana por primera vez el New York Times tituló Trump dice una mentira más, que nunca en la prensa estadounidense, al menos en la gran prensa, se había dicho eso, una mentira. Se decían falsedades, cosas que no son ciertas, pero en este caso en el titular le puso una mentira. Un detalle nada más que te da una idea de cómo está de lo que está pasando. No mucho por los demócratas, no hayan que hacer, y es la prensa la que por default se ha convertido en la oposición. A ver, Carlos, ese es un tema interesante, porque estamos viendo el establishment político está como pasmado, ¿no? Lo que tendría que ser la oposición a Trump. Los medios combativos, evidentemente, esta mayoría de grandes medios, que además han sido agraviados por el propio Trump. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Llega este presidente con un 40% de aprobación en las encuestas, es la menor aprobación de los últimos mandatarios, y una mayoría del 60% no está de acuerdo de entrada en que Trump sea el presidente. ¿Cómo se vive? ¿Qué está pasando entre los propios norteamericanos, entre los propios estadounidenses ante la polarización que existe? Porque finalmente estamos hablando de que cerca de la mitad de la población de aquel país está en desacuerdo con este hombre, y otra parte que también es muy importante, pues tendría que estarlo apoyando. ¿Cómo se vive esa situación? Bueno, nada más una precisión. La mayoría de la población votó contra él, ¿no? No hay es correcto, así es. De los que votaron, que es apenas que te dijera, alrededor del 57-60% del electorado que votó, de ese electorado que votó, 63-64 millones votaron por Hillary Clinton, es decir, 3 millones más votaron por ella. Eso no hay que perderlo de vista. Segundo, apenas hace una semana, primo, fue la gran marcha de más de 1 millón de gente, de mujeres en particular, que desfilaron, marcharon no solo en Washington, sino que en New York, sino que en muchas otras ciudades del país contra Trump, ¿no? O sea, sí hay, por supuesto, un enojo de parte de la población y una situación de sorpresa y todo. El punto es que no se ha materializado todavía eso, no haya cómo reaccionar, que te dijera la sociedad, no son apenas pequeños grupos, los proinmigrantes que reaccionaron esta semana y otros, pero no ha habido una protesta masiva, porque ha sido un poco tan sorpresivo el asunto, ¿no? Que ha caído, que poco a poco va a ir generando protestas, pero al mismo tiempo, primo, hay una vena en la sociedad estadounidense, a diferencia, y en este caso no quiero ponerlo directamente en México, no quiero ofender a nadie, pero aquí sí se cree en las instituciones, en el Poder Judicial, en el Congreso. La gente tiene confianza de que su clase política no va a permitir todas estas cuestiones. La gente tiene confianza de que los jueces, de que el sistema judicial de alguna manera va a poner una barrera a todo esto. Entonces hay como un esperar, ¿no? Decir, esperemos que pase en el Congreso, esperemos que muchas de estas órdenes ejecutivas ilógicas, algunas anticonstitucionales, no van a concretizarse porque el Congreso no lo va a permitir, o las Cortes tampoco lo van a permitir. Pero, sin embargo, que te dijera, contrario a eso, tenés situaciones como en las cuales, hablando del Congreso, tenés a todos los republicanos que, o bien por miedo, o bien porque son unos cínicos, o bien por la que sea razón que sea, básicamente se están tragando el sapo amargo, que ellos están en contra, al menos lo han estado toda su vida. Pero están aplaudiendo. Tú sabes que los republicanos han sido los campeones del Tratado de Libre Comercio. Claro. Los republicanos son los que literalmente empujaron a México, a Salinas, a meterse a esto, aunque al final se firmó con Clinton, pero son ellos los que toda la vida fueron los campeones de toda esta cuestión. Y de pronto hoy no dicen nada, o bien porque le tienen miedo al individuo, o bien porque están contentos de que están en el poder, no
renegando de lo que ha sido toda su vida política. Entonces, ese es un poco el escenario, pero te repito, en conclusión, a tu pregunta, la gente espera que esas tiras y aflojas del sistema democrático estadounidense van a funcionar, tanto el sistema judicial como el sistema legislativo. Oye, Carlos, ¿qué tanto? Porque ahorita que dices esto, me llama la atención lo que ha hecho Trump en esta primera semana. ¿Qué tanto esto de mandar una y otra orden ejecutiva, una y otra declaración? Ha sido un vendaval, no ha tenido descanso Trump en ese intento y además intento logrado de fijar la agenda. ¿Qué tanto puede ser esta una estrategia para dejar callados a los opositores, para dejarlos en el pasmo? ¿Y qué tanto puede durar esta energía de Trump desbordada? Bueno, tiene eso que ha descrito se puede analizar desde varios puntos de vista. Ajá. Uno podría pensar que tiene varias motivaciones. Uno es la principal, que es satisfacer a ese electorado que te llegó al poder, ¿no? Satisfacer a ese electorado que está pidiendo lo del muro y contra México, contra los extranjeros y contra los radicales islámicos y toda esta serie de sinsentidos, ¿no? Entonces, es posible, eso tiene una razón, para tirarle un hueso colorado a toda esta gente que lo llegó al poder. Segundo, el hecho de que él mismo así actúa, es un hombre impulsivo, es un hombre que no piensa, él mismo lo ha dicho, él no lee, lo único que hace es ver televisión. Entonces, que te dijera, no existe en su mente la idea esa de ponderar, de pensar, porque como además le ha dado resultados, así ganó la elección, entonces dice, bueno, si esto me ha dado resultados, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Otro es, en efecto, con eso volteas a los adversarios, nadie sabe cómo reaccionar, de nuevo, así ganó la elección, y al final de cuentas, no sé si esto va a seguir o no, pero lo que sí es claro es que tarde o temprano, las diferentes instancias, te repito, eso que decía antes, de la democracia estadounidense, tienen que comenzar a funcionar, aun si los republicanos no quieren hacerlo, y es que las cortes, mucha de esta gente va a ir ante las cortes por un montón de razones. Ya anoche se dio el primer incidente en el cual vinieron 2 refugiados, no los dejaron entrar, supuestamente poniendo en práctica esas órdenes ejecutivas, y ya obviamente ya empezaron hoy mismo ya las demandas judiciales y todo sobre por qué no dejan entrar a estos tipos. Entonces, te repito, vamos a ver cómo reaccionan ya las diferentes instancias judiciales ante estas órdenes ejecutivas. Pues, Carlos, vaya desafío el que enfrentamos todos, ¿no? Los norteamericanos, evidentemente, ante esta situación nueva, y el mundo para tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en los próximos años. Gracias, Carlos.